¿Eh? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Mucho frío, pero bueno, es normal esta época, ¿sí? Vamos a continuar con las enseñanzas. Hemos estado hablando sobre la persona de Jesucristo, hemos visto oficios de Jesucristo, los dos estados de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, los tres oficios de Jesucristo. Hemos estado descubriendo a Cristo en la Biblia, revelado en Apocalipsis también, quién es el Cordero, cuál es la realidad de Cristo glorificado. Y como Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es importante ver ahora la faceta de Cristo como el Rey y su reino. Entonces vamos a introducir esta noche el tema reino. Vamos a empezar a ver una serie de enseñanzas acerca del reino. Porque cuando más comprendamos del reino, más vamos a comprender de nuestro Rey de Reyes. Entonces vamos a comenzar simplemente por aspecto histórico de la Biblia. Hoy vamos a ver el aspecto histórico de la Biblia. ¿Por qué digo histórico? Porque la historia nos trae a nosotros mucha más claridad y mucha más luz en cuanto a lo que es el reino de Jesucristo. Porque es un reino profetizado, es un reino ya determinado desde el mismo momento en que Dios dicta sentencia contra la serpiente, contra Satanás, diciendo de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ya hay la primera expresión profética de Dios de una batalla, de una guerra, ¿sí? De dos bandos, de dos ejércitos opuestos, de dos reinos, ¿sí? Y todos conocemos que la Escritura habla del reino de los cielos, del reino de Dios o del reino de Jesucristo, que es lo mismo, ¿sí? Y también habla del reino de las tinieblas, o de la oscuridad. Entonces podemos ver nosotros de que cuando se habla de milicias, el término milicia, el término banderas, estandartes, marchas, se habla de conquistas, se habla de batallas, obviamente tiene que hablar de una organización, de un reino. Entonces Jesucristo es manifestado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la visión que tiene Juan acerca de Él. Pero vamos a empezar a ver principalmente, en esta noche voy a dar una introducción, no vamos a ver todo, hoy solamente es una introducción, y vamos a ver el aspecto histórico para que luego sí empecemos a ver lo profético y terminamos después con el cumplimiento de la manifestación del reino de Jesucristo, ¿sí? Un tema apasionante, es muy lindo y muy lleno de esperanza, puesto que nosotros estamos introducidos en el reino, ¿sí? En el reino de Jesucristo. Lo primero que quiero hacer mención es que debemos entender e interpretar la Biblia, lo que fue dicho acerca de cómo estar en el reino de Dios, pero con la forma más clara y explícita que ha dado Jesucristo nuestro Señor. Porque muchos pueden tener la conjetura o la idea de que uno entra al reino cuando se muere, ¿sí? Bueno, se murió, entonces entró al reino. Nadie entra al reino cuando se muere, sino cuando nace. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. O sea que al reino de los cielos se entra cuando uno es regenerado, cuando ha nacido de nuevo. ¿Por qué decimos la palabra regenerado? Porque ha sido generado nuevamente, pero esta vez de simiente espiritual, porque somos, según Juan capítulo 1, versículo 13, somos engendrados por Dios, ¿sí? Entonces nosotros entramos en el reino, vemos el reino, vivimos en el reino, somos el reino cuando nacemos espiritualmente otra vez. ¿Esto queda claro? Nosotros, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros morimos o pasamos al seno de Abraham, como dice la Escritura? ¿Sí? Nosotros no es que recién entramos al reino, sino que nosotros dejamos nuestra naturaleza terrenal, nuestro cuerpo duerme, literalmente, lo único que duerme es el cuerpo, no el alma, no el espíritu. Y el alma está ante la presencia del Señor, los que son salvados, y en el tormento del Hades, los que son reprobados. Entonces acá tenemos que tener en cuenta de que hay muchos conceptos que se nos van a ir aclarando a medida que vamos comprendiendo más el reino.
El reino de los cielos, el reino de Jesucristo es un reino espiritual. Diga conmigo, es espiritual. Muy bien, porque es espiritual, los integrantes del reino deben ser nacidos espiritualmente. Somos nosotros nacidos del Espíritu, por eso el que es nacido del Espíritu es Espíritu. Jesús dio con muchas palabras clave en Juan capítulo 3 cuando él habló con Nicodemo, ¿se acuerda? Pero como esto lo vamos a ir desarrollando en estos próximos miércoles acerca del reino, vamos a ver jerarquía del reino, organización del reino, constitución del reino, decretos del reino, porque todo eso que usted está escuchando es la organización de cualquier reino territorial, porque es la forma de manifestarse. Cuando había enseñado esto hace un tiempo atrás, le decía que es un poco difícil para todos nosotros comprender lo que es vida o función de un reino, puesto que nosotros vivimos por una cultura democrática y no monárquica, ¿sí? Entonces se nos complica un poco, o sea, lo podemos tener el concepto conocido en nuestra mente, pero nos cuesta entender la conducta de un reino, ¿sí? A lo mejor nosotros por una cultura democrática tenemos varias actitudes que parecería normal en nuestra sociedad, pero que es totalmente irreverente en otro país donde la cultura es monárquica, ¿sí? Por ejemplo, uno de los grandes países que conservan culturas monárquicas dentro de su aspecto histórico es, por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En Inglaterra están los reyes de Inglaterra, pero ellos no gobiernan, Ellos son simplemente la vista monárquica, la gente de la realeza, pero los que reinan son los primeros ministros, ¿sí? Los que están allí. Entonces, esto es lo que no debe pasar en el cristiano, ¿sí? Decir, sí, Cristo es mi rey, yo soy del reino, pero el que gobierna soy yo. Esto no debe pasar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender el reino según las Escrituras y no según el concepto de los habitantes de la tierra. Entonces, como dije recién, vamos a ir aprendiendo. Ya hemos visto acerca de Jesucristo, la persona de Jesucristo, y los tres oficios de Jesucristo hemos visto ya como sumo sacerdote, por eso hemos visto el diseño del tabernáculo, cómo todo habla de él y cómo todo nos lleva a experimentar y a ver la expiación y la obra redentora de Jesucristo y la función de intercesor como sumo sacerdote. Ahora vamos a ver sobre la vida de Cristo como rey, o el oficio de rey. Él es rey de reyes y para eso tenemos que conocer lo que es reino. Cuando concluyamos reino, vamos a ver lo que es el oficio de Cristo como profeta. Y vamos a entender con mucha más claridad en la Biblia lo que es la vida de los profetas. Hoy en día hay mucha mala interpretación y hay una peligrosa manifestación de profetas. ¿Alguna vez se ha topado con alguno de ellos? Bueno, porque no se entiende. Para entender quiénes son los profetas y el espíritu de los profetas es importante conocer a Cristo. Cristo es todo inclusivo. Usted quiere conocer algo de un árbol, tiene que conocer a Cristo. Quiere conocer algo de un pez, tiene que conocer a Cristo. Porque Él es todo, Él lo sustenta todo, Él es figura de todo y todo es solventado, sustentado por Él. Entonces, el oficio del profeta no podemos nosotros ver simplemente los profetas de la Biblia, sino que tenemos que conocer a Cristo como el profeta. ¿Se entiende? Entonces, vamos a empezar hoy en introducción a hablar sobre el reino, porque vamos a ver la faceta de Cristo como el Rey de Gloria, pero para eso tenemos que ver el reino. ¿Quedó claro? Estamos introduciendo, esto es el índice del libro, ¿sí? Estamos tratando de ver esto. Lo importante de todo esto es conocer que no puede haber un rey sin ¿qué? Sin reino, ¿no es cierto? No puede haber un rey sin reino. El reino se puede considerar lo que es el territorio donde un rey ejerce dominio, control y soberanía. Eso es lo que podemos hablar de lo que es un reino. Un reino está constituido por leyes, normas, mandamientos, decretos, constituciones y estatutos. Esas son cosas básicas, entre otras cosas más que hay dentro de las disciplinas de un reino. Y todas estas cosas son figuradas visiblemente y escrituralmente en la palabra de Dios. Pero también en un reino hay súbditos, ¿sí?
En un reino hay los que viven dentro de un reino. Y los que viven dentro de un reino también tienen características, tienen conductas, tienen éticas, tienen formas, tienen lenguajes, tienen expresiones, tiene tradiciones, tiene cultura de reino. O sea, muchas de estas cosas vamos a ir viéndolas, por eso que creo que nos va a tomar varias enseñanzas para profundizar acerca del reino. ¿Sí? En un reino también hay tipologías y hay expresiones claras, por ejemplo, trompetas que anuncian batallas, que anuncian benevolencia, que anuncian descanso, que anuncian celebraciones y fiestas. Hay que conocer también de qué se tratan las trompetas. Hay que conocer cuándo el rey se levanta del trono, cuándo el rey se sienta en su trono, cuándo el rey hace su marcha victoriosa, y los súbditos tienen que saberlo, ¿sí o no? Si yo vivo en un reino y no sé qué es esa trompeta que ha sonado y no lo sé, puedo estar en un gran error. Si el rey se levanta y sale a tomar dominio de su reino, a pasear por su reino, y yo no lo sé y no sé qué reverencia tengo que hacer, es muy complicado a veces, ¿no? Entonces, la iglesia no debe conocer únicamente qué canciones se canta o quién va a dirigir la alabanza, cómo va a ser la predicación o qué día vamos a ir al picnic. Pareciera que toda nuestra cultura eclesiástica está reducida simplemente a un activismo dentro de la religión, pero nos olvidamos de que nosotros no fuimos introducidos a una religión, sino a un reino. Y por ende nosotros tenemos que reconocer que ya tenemos un rey que reina, ¿sí o no? La Biblia dice que Jesús ascendió y se sentó en su trono de gloria, en su majestad, a la diestra del Padre. Y según la Biblia, desde los profetas, incluso Hebreos, dice, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces encontramos de que el reino ya está funcionando, hermanos, ¿sabían ustedes? ¿Sí? El rey ya está reinando, la batalla se está desencadenando porque hay muchos enemigos que ya están poniéndose a los pies del Cordero. ¿Cuántos eran enemigos de Cristo antes? ¿Y dónde está usted ahora? A los pies del Cordero, ¿no es cierto? Y hay muchos enemigos que tienen que entrar en un cambio. Los enemigos puestos al estrado de los pies no significa que recién Cristo va a gobernar sobre Satanás. No, Satanás nunca ha sido superior a Jesucristo, nunca ha sido superior. Es más, como dije los otros días, Satanás es el diablo de Dios porque él no puede hacer nada si no le autoriza a Dios a hacer las cosas. Nada, absolutamente nada. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad, dice la palabra. Entonces, todo lo que Cristo hace en cuanto a su dominio y gobierno, lo manifiesta específicamente por el propósito de Dios establecido desde la eternidad. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Y cuando Él dice que espera que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, no está hablando de Satanás y los impíos, puesto que ellos siempre han estado bajo sujeción y el fin de ellos es la destrucción eterna en el infierno. Está hablando de la rendición de aquellos enemigos que luego se transforman en súbditos. Está hablando puntualmente de aquellos que somos los que estamos enemistados por causa del pecado y por la conquista victoriosa del Cordero de Dios y de la sangre expiatoria de Cristo Jesús, hemos hallado reconciliación. Y ahora tenemos paz para con nuestro Dios por medio de Jesucristo al haber sido justificados. ¿Amén? Entonces vamos a ver muchas cosas de esto y necesitamos ahora ver el contexto histórico y profético de esto. Vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 15, versículo 5. Y vamos a ver una anunciación profética que Dios hace con Abraham. Yo voy a estar leyendo de la textual hebraica, ustedes síganme de Reina Valera, ¿sí? Génesis capítulo 15, versículo 5. Cuando Dios le promete la simiente, le promete a Abraham un descendiente, Dios hace una manifestación de profecía y manifiesta inmediatamente una
realidad espiritual que se iba a manifestar con el tiempo. Versículo 5 dice, y lo sacó afuera, y le dijo, observa ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. El primer patriarca, Abraham, recibe como promesa que se juramenta por un pacto de que los descendientes de Abraham, por eso Abraham es el padre de la fe, y los que son de la fe se consideran como hijos de Abraham por la fe, no por lo genético, sino por la fe. Nosotros somos la iglesia, el reino, las estrellas que están arriba de los cielos. ¿Puedes contar las estrellas? ¿Puedes ver? ¿Puedes enumerarla? Así serán tus descendientes. Inmediatamente esto vemos de que la iglesia es nacida de arriba. El reino de Jesucristo viene de arriba, porque el rey vino de arriba. ¿Se está entendiendo? Y no es que Él crea un reino, sino que establece el reino. Él trae el reino. El reino ha llegado, dijo Jesús, ha venido. ¿Por qué? Porque Él no va a ser un reino eterno si lo tiene que crear, sino que si es eterno es increado, porque Dios, el Rey, es increado. Entonces, cuando estamos hablando del dominio de Jesucristo, del reino, forma parte de su eterna realeza. Él es Rey por los siglos, de la palabra lo dice. Entonces vemos acá la primera aparición profética de lo que iba a ser el reino de Jesucristo, el reino de los cielos. El profeta Isaías, estoy achicando en una introducción simplemente porque hay muchísimos versículos en la Biblia acerca de esto, pero el profeta Isaías en el capítulo 9 da también algunos datos importantes sobre el rey, el Mesías, y por supuesto la característica de este dominio. Dice el versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando proféticamente de Jesús naciendo acá en la tierra. Y dice, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está manifestando identidad del rey, una identidad en forma absoluta de gobierno. Y dice el versículo 7, lo dilatado de su principado y su paz no tendrá fin. Dilatado es algo grande, ¿sí? No tendrá fin. Y dice el versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot, que es Jehová de los ejércitos, hará esto. Hay ya una confirmación de aquel pacto, de aquella profecía y aquella promesa que Dios hace con Abraham. Isaías, 600 años antes del acontecimiento de este cumplimiento de que Cristo venga a la tierra, él reafirma esta verdad diciendo que no era tan solo un niño que iba a nacer, sino que se iba a manifestar un gobernante en poder, puesto que nombra como un descendiente de David. David es tipología del reino de Jesucristo. Y acá encontramos nosotros de que este es una profecía directa acerca del dominio y el reinado de Jesucristo, manifestado ya como un cumplimiento ante los ojos de la gente. Ahora, fíjense ustedes que Isaías era uno de los profetas más mesiánicos que había. Y el pueblo de Israel leía mucho al profeta Isaías. Por eso es que el pueblo de Israel esperaba permanentemente la llegada del Mesías. Hasta el día de hoy, muchos del pueblo de Israel, y especialmente los ortodoxos religiosos, esperan ellos la venida del Mesías, del Redentor, del Salvador para ellos. No aceptaron, no creyeron que Jesucristo fue. ¿Por qué no creyeron? Porque para ellos es imposible creer de que vino y nació en pobreza, estuvo en una limitación de familia, hijo de un carpintero, y murió. Ellos no creyeron de que resucitó, puesto que Mateo resalta
que el soborno que se le dio, la anunciación de los guardias a los oficiales del Sanedrín diciendo que Jesús había resucitado, le dieron dinero para que mientan de que uno de sus discípulos lo había robado el cuerpo, y dice literalmente la palabra que esa mentira fue creída hasta el día de hoy. Entonces muchos tomaron de que Jesús no resucitó, se lo robaron, no hay testigo de esto, y lo que ellos vieron es que ese rey que aparentaba, porque los mismos fariseos le dijeron, dinos abiertamente, ¿eres tú el rey? ¿Se dan cuenta? Porque estaban viendo, estaban dudando si realmente no era, porque veían señales, pero a la vez no podían creer, porque lo que ellos esperaban era un reinado en jerarquía de realeza, pero no podían entender que como Jesús había nacido en un pesebre, había nacido en pobreza, que no era de la tribu de Leví como sacerdote, ni siquiera era de Galilea. ¿Puede algo bueno salir de Galilea?, decían ellos. Yo no les cerraba el concepto. Y lo peor de todo es que si hubiese habido esperanza en los discípulos de que Jesús sea el rey, lo vieron morir. Por eso se acuerdan los dos de Emaús que decían, nosotros teníamos esperanza de que él iba a ser el rey, no iba a liberar, pero ya hace 3 días que está muerto y no pasó nada. Y lo peor de todo fue la ofensa burlona de Pilato al poner sobre la cruz del Calvario el cartel que decía Rey de los Judíos. Entonces, Isaías profetiza el reinado. El pueblo de Israel no lo recibe. Juan dice en su primer capítulo de Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que la realidad del reino que es espiritual no es para todos. No todos lo ven. Por eso Pablo dice que el reino no se puede entrar de carne y sangre, porque no consiste en carne y sangre. Es espiritual. Por eso Pablo dice, el hombre natural no puede entender estas cosas, sino el hombre espiritual. El natural no lo entiende, para él es locura. Entonces, para la iglesia, para nosotros, no debe estar velado acerca de lo que es el reino. El reino es conducta. El reino es conducta y estilo de vida de los cristianos, los hijos de Dios hoy. Porque nosotros somos, por la sangre de Jesucristo, según Apocalipsis 5:9, constituidos, redimidos y constituidos, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, que suba él junto con el pueblo, porque Dios quería que todo el pueblo de Israel sea ¿qué? Un reino de sacerdotes. Lo mismo, reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Pero ¿qué dijeron los del pueblo? No, subí vos, Moisés, nosotros nos quedamos aquí. Tenían terror porque veían el estruendo, veían el fuego, la voz, el estruendo de las nubes, los relámpagos, humeaba el monte, dice. Tuvieron terror. Entonces, ¿qué podemos entender esto? Que para comprender el reino profetizado, confirmado y manifestado en la persona de Jesucristo, deberíamos ver argumentos históricos que a nosotros nos traiga una claridad de nuestra conducta que tenemos que tener como reino. Digo conmigo, tengo que tener conducta de reino. ¿Sabe qué es lo único que no caracteriza a la iglesia evangélica, a la iglesia de Cristo? Es la falta de la conducta, la inconducta. Y usted dirá, ¿qué conducta tiene la iglesia evangélica? Y tiene conducta de iglesia evangélica. Pero ¿qué conducta tienen los hijos del reino, los súbditos del reino? Les aseguro que si nosotros somos becados o enviados a vivir por una temporada en algún país monárquico, y quizás que la disciplina sea mucho más estricta que la que es hoy en Inglaterra, porque en Inglaterra es simplemente una figura monárquica, pero hay otros países donde las monarquías son muy estrictas. ¿Qué pasaría si nosotros somos enviados a vivir por un tiempo allí? Si no aprendemos la conducta de ese reino, podríamos ser nosotros enviados a la muerte. ¿Sí o no? Necesitamos aprender la conducta del reino. Y Dios siempre ha manifestado en la Escritura que para vivir en la vida del reino de Jesucristo, nuestra conducta debe ser similar al Rey.
Eso lo ha manifestado siempre la Biblia. En algún momento usted habrá leído o puede hacer un estudio personal en Mateo capítulo 13, va a encontrar todas las parábolas del reino que tiene. El reino es semejante a esto, decía Jesús. Pero ellos no lo entendían. Nosotros hoy podemos comprender por la realidad de que nuestro Rey ha sido exaltado y glorificado hasta lo sumo por el Padre y ya reina. ¿Me está entendiendo? Entonces, al entender esto, deberíamos ir al contexto histórico que lo afirma Daniel, y vamos a ir al profeta Daniel, un tremendo profeta mesiánico y especialmente de reino y escatológico. Daniel es un rey, es un profeta que fue manifestado muy paralelo con Ezequiel y la revelación de Apocalipsis en cuanto a los tiempos finales. Pero Daniel tiene un protagonismo impresionante en Babilonia, habido sido llevado como esclavo, como cualquier otro esclavo. Daniel sobresale de todos por una conducta que él tenía. Esa conducta, Daniel ya manifestaba una conducta de reino. Por ejemplo, Daniel capítulo 1, cuando dice que fueron llevados de Judá a Babilonia a los mejores jóvenes. Babilonia siempre atrapa a los mejores jóvenes. Algún día vamos a dar nuevamente un estudio profundo sobre Babilonia y vamos a entender muchas cosas más acerca del sistema, del cosmos en que vivimos. Pero habían sido llevados y Babilonia tenía la intención de que todos estos jóvenes sean educados y formados a la conducta de Babilonia, del imperio reinante en ese momento. Y para esto vemos, por ejemplo, de que el versículo 4 dice: jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, bien formados en sabiduría, en culto e inteligentes, aptos para servir en el palacio real. ¿Lo ven? La idea era que Babilonia tenga jóvenes o personas que tengan una conducta sobresaliente, pero para ser esclavos del rey de Babilonia. Ordenó que se les enseñara la lengua, la literatura. ¿Ustedes cómo tienen allí la cultura? O las lenguas y la cultura de los caldeos. Las letras de los caldeos. Fíjense ustedes que lo que se pretende en Babilonia es culturalizar, educar, cambiar la manera de pensar, cambiar el idioma, cambiar el lenguaje, la manera de hablar, para servir al rey. No tan solo eso, sino que también les cambió el nombre. Daniel 1:7 dice: a los cuales el jefe de los eunucos les cambió los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fíjense ustedes de que la identidad del reino allí en Babilonia era cambiar la identidad y cambiar la cultura y la conducta para estar delante del rey de Babilonia. ¿Qué creen ustedes que Cristo hizo cuando Él nos hace sacar del reino de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable? Nosotros no podemos hablar con el lenguaje del mundo en el reino de Dios. Nosotros no podemos vivir como vivíamos en el mundo en el reino de Dios. Nosotros no podemos hacer, pensar o actuar con la disposición o la vida que teníamos en el mundo, con la conducta que teníamos en el mundo, sino como en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver esto? Me está llegando mensaje, perdón que ya lo apago. ¿Me están entendiendo? ¿Qué tenemos que entender de esto nosotros? Que la vida del reino de los cielos es necesario que la vivamos conforme a la conducta del reino de los cielos que nos da la palabra. Cambio de lengua. El Espíritu Santo actúa en esto, en cambiar mi lengua. ¿Por qué? Santiago dice: no hay nadie quien pueda dominar la lengua. La lengua es un miembro que el mismo infierno la inflama, se contamina allí. Pero el Espíritu Santo en gobierno sobre nosotros, el día de Pentecostés, ¿qué hizo? Gobernó la lengua de los 120.
para que yo gobierne, para que yo tenga control de esa lengua, no es otra cosa más que rendirme al Espíritu Santo, que Él esté sobre mí. Entonces mi lengua cambia. ¿Por qué cambia mi palabra? Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en mí? ¿De qué me lleno yo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy nutriendo? Y fíjense en ustedes que Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, dice: Daniel decidió en su corazón, habla del corazón, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió a los príncipes de los eunucos que no se le dejara contaminar con la comida del rey. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en la conducta del reino habla también de qué nos estamos nosotros alimentando, de qué nosotros nos estamos formando, qué es los ingredientes, los argumentos que está llenando mi mente, porque lo que soy yo va a hablar la boca, va a testimoniar. Entonces fíjense ustedes cuán importante es ver el concepto histórico del reino de los cielos, ya profetizado, ya confirmado, y esta vez visto en una realidad espiritual. Es que Dios siempre fue muy claro en toda la Escritura que la iglesia, los hijos de Dios, los que estamos en el reino de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo para ver y estar y entrar en el reino de los cielos, debe haber sí o sí un cambio de conducta. ¿Sí o no? Debe haber sí o sí un cambio de conducta. Ahora, esto lo hemos leído nosotros recién: el celo de Jehová de los ejércitos lo hará. Yo no lo puedo hacer porque nosotros no estamos habilitados por naturaleza de hacer lo bueno. Es cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida y somos transformados y regenerados, entonces nosotros podemos tener la conducta de un cambio. Acuérdense de Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25 en adelante, que dice que Él quitará nuestro corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, que quiere decir vivo, y derramará de su Espíritu sobre nosotros para que podamos guardar su palabra, cumplir sus mandamientos, andar en sus estatutos y ponerlos en práctica. Antes es imposible, ninguno de nosotros podríamos ni obedecer al rey, ni guardar sus mandamientos, ni conocer sus decretos, ni vivir con la cultura del reino, porque el reino de los cielos es espiritual y únicamente los que son nacidos del Espíritu pueden vivir esa realidad. ¿Me están entendiendo? Porque muchos pueden ser muy efectivos en la iglesia evangélica, pero desconocidos en el reino. Hay dos cosas que uno debe conocer. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Vamos a ir rápido con esto, ¿sí? Capítulo 2. Voy a ir leyendo textualmente y vamos a explicar rápido el contexto histórico de esto. En el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se turbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Hizo llamar al rey de los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Era Babilonia, estaba acostumbrado a consultar a la astrología, a los adivinos. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender ese sueño. Entonces los caldeos respondieron al rey en lengua aramea: vive por siempre, oh rey. Di a tus siervos cuál fue el sueño y te haremos saber la interpretación. Respondiendo el rey le dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras camas serán convertidas en muladares. Estaba difícil el tema, ¿no? El rey sueña un sueño, le pedía que le dé una interpretación, llama a todos los amigotes que tenía y le dice: he tenido un sueño, quiero que me dé interpretación. Bueno, no hay problema, cuénteme el sueño y nosotros damos interpretación. Pequeño problema, me olvidé el sueño. O sea que ellos tenían que saber qué había soñado y qué significaba el sueño. Si no me lo dan a entender qué sueño es y su interpretación, los mato a todos.
Así se vive en un reino, ¿no? Bueno, el edicto era serio, era verdadero, no era chiste. Y dice la Escritura, versículo 6, sin embargo, si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis regalos, recompensas y grandes honores de parte mía. Solo declaradme el sueño y su interpretación. Claro, la recompensa podría haber sido muy grande. A lo mejor se entusiasmaban por la recompensa, pero el problema era que cómo hacían para saber qué había soñado el rey. Respondieron por segunda vez y dijeron, refiere el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. Estaban transpirando los muchachos. Y decían, pero está bien, pero díganos cuál es el sueño. Respondió el rey y le dijo, en verdad veo que ponéis dilaciones, que me están entreteniendo con esto, ¿sí? Y fíjese lo que dice, porque sabéis que es un asunto que tengo ya decidido. ¿Qué cosa? Matarlos. Si no me lo dicen, ya tengo decidido. Y si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia, pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declaradme de una vez el sueño y sabré que podréis interpretármelo. Los caldeos respondieron ante el rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a mago, astrólogo o a caldeo alguno. Vamos a parar un poquito acá la lectura y vamos a empezar a interpretar en este concepto. En el desenlace del sueño y de la interpretación vamos a ver que Daniel claramente recibe de parte de Dios el sueño y la interpretación, que está hablando de un reino espiritual. Ese va a ser el desenlace de esto, de un reino espiritual. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no le mostró directamente a Daniel? ¿Por qué tuvo que mostrarle un sueño al rey pagano, un rey que no creía en Dios, soberbio? ¿Por qué Dios tuvo que mostrar el sueño a él y Daniel después en este desenlace de historia entrar en ese protagonismo? ¿Por qué? Porque el sueño iba dirigido a un gobernante mundial para aquel momento. Babilonia era el imperio que gobernaba en el viejo mundo, el mundo antiguo, y se podría decir claramente de que era el señor de la tierra, Nabucodonosor. Entonces acá es donde el reino empieza a entrar en acción diciendo de que él se iba a manifestar ante un gran reino que iba a destruir todos los otros reinos y que se iba a establecer para siempre. Acá en el sueño de Nabucodonosor estamos nosotros, ¿sabía? Gracias por su entusiasmo, hermano. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice el versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es cosa, ¿qué cosa dice? Difícil. Ajá. ¿Vio que a veces hay cosas difíciles? Claro, hay veces que al hombre natural se le queman los libros, llega hasta ahí nada más. ¿Por qué ninguno puede entrar a esa dimensión de conocer sueño e interpretación? ¿Por qué ninguno? Porque el reino que se estaba por manifestar es espiritual y el hombre natural no entiende, no percibe, no ve, se confunde, le es locura. ¿Ven cómo tiene sentido? Y dice el versículo 11, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Habla de espíritus, ¿no? Por esto el rey, airado, enojado, con gran enojo, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados. Y se publicó el edicto. Ya cuando se publica el edicto no hay vuelta atrás. Se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y también buscaron a Daniel. ¿Por qué buscaron a Daniel? Bueno, porque lo que sucedió en el desenlace del capítulo 1, Daniel halló gracia entre los ojos del rey y fue puesto por jefe de todos ellos.
Dice, ¿cómo un hombre de Dios puede ser jefe de todos los astrólogos, adivinos, caldeos, hechiceros? Qué cosa, ¿no? Bueno, Dios en su soberanía hace lo que quiere, pero muestra siempre que Él está por encima de todas las cosas y por encima de todas las fuerzas del mal. El profeta Daniel está por encima de cualquier profecía mundana, humana, diabólica que pueda existir. Prevalece. Y como Daniel era el jefe de los caldeos, de los adivinos, de los hechiceros, de los astrólogos, y Daniel no estaba presente cuando fueron todos estos delante del rey, no sabían qué decirle, Daniel estaba en su casa, dice que cuando el rey dio el edicto de matarlo a todos, también lo fueron a buscar a Daniel. Mire usted ese cuadro, ¿no? Buscaron a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlo. Entonces, cuando Daniel habló, dice, habló sabia y prudentemente Arioc. ¿Sabe quién era Arioc? Un verdugo. Ese hombre no perdonaba ni a la madre, no tenía ningún problema de matar a nadie. Un verdugo de un imperio. El que estaba por meterle espada y cuchillazo a todo el mundo. No tenía problema. Mire la astucia de Daniel. ¿Cómo le habló Daniel a este verdugo? Usted sabe que los verdugos no eran intelectuales, no eran personas doctores, eran asesinos contratados para ser ejecutadores dentro de un reino. Entonces eran brutos, no entendían. Lo único que sabían era decir, cuando escuchaba decía, mátalo, él iba y mataba y se deleitaba en matar. Eso eran los verdugos. Arioc era un verdugo. ¿Y cómo lo habla Daniel? Sabia y prudentemente, ¿no? Tranquilo, que había que hablarle bien al muchacho porque este ya venía para matarlo. Había venido a buscar para matarlo. ¿Esto qué nos enseña la palabra? Principio de sabiduría. Sabiduría ante todas las cosas. Y dice que él le habló de esta manera a Arioc y dice que era capitán de la Guardia Real encargado ¿de qué? De exterminar a los sabios de Babilonia. Y le preguntó pues a Arioc, al capitán del rey, ¿a qué se debe este perentorio edicto del rey? ¿A qué se debe esto? Entonces Arioc hizo saber el asunto a Daniel. Fíjese cómo le había hablado Daniel, con tanta paciencia, suavidad, con prudencia, que Arioc dejó la espada y se puso a contarle, ¿sabe lo que ha pasado, Daniel? Solo Dios amansa la fiera, ¿no? Hombre que no tenía problema. Logró hacer que Arioc le cuente todo de qué se trataba. Todo esto es providencia de Dios. Y Arioc le hace saber lo que había acontecido. Y fíjese inmediatamente qué principio resalta acá, que es característica del reino de Dios en plena batalla. Nosotros somos la iglesia que pertenecemos al reino de Dios y nosotros estamos en plena batalla mientras nuestro rey está en su trono. Mire lo que dice la Escritura. Inmediatamente le preguntó a Arioc qué pasaba, entonces le hizo entender el asunto, versículo 16. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera ¿qué cosa? Tiempo para mostrar la interpretación al rey. Él encara, él toma el lugar de ponerse en la brecha, él dice, deme tiempo, yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Característica de ciudadano del reino de los cielos, no se esconde, enfrenta la situación con sabiduría de Dios. Por más que él no lo vea, no lo entienda, sabe que tiene un rey, un Dios en los cielos que lo respalda. Mire que otro principio empieza acá el 17. Y fue Daniel a su casa, ¿y qué hizo? Comunicó todo el asunto a sus compañeros, Ananías y Misael y Azarías. ¿Para qué les contó? ¿Para chismear? No, para orar juntos. Principios del reino. El reino. Acá había gente que estaba a peligro. Aquí había que invocar al Señor. Y dice que ellos fueron y empezaron a orar juntos. Le hizo conocer, esto se llama intercesión, el poder de la oración intercesora. Amado hermano, la Biblia dice que son mejor dos que uno. Aprenda a orar intercesoramente. Y más si los dos se ponen de acuerdo en el nombre de Jesucristo, que es el Rey de Gloria, usted no sabe las cosas preciosas que suceden. Dice la Escritura, instándole a implorar la gran misericordia de Dios de los cielos,
respecto al misterio. Ellos no estaban orando diciendo, Señor, manda un carro de fuego que nos saquen de Babilonia porque nos van a matar a todos. Él no oraba así. Oraban, ¿qué cosa? Para que Dios revele y traiga delante de todos la revelación de ese asunto, ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios. Estaba incluso intercediendo por todos de Babilonia. Entonces, una visión nocturna, de noche, el misterio fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo a Dios de los cielos. Él no se atribuye ninguna cosa. Yo tengo una palabra para dar. No, él agarró y dijo, tú eres Señor. Dijo Daniel, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Y Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y establece reyes. ¿De qué se trata el sueño? De reyes. Este sueño es político, es de gobierno. ¿Lo ven? No es cuestión espiritual. Acá se trata de reyes. Pone reyes y quita reyes. O sea que el sueño de Nabucodonosor habla de reyes. ¿A quién iba a anunciar la llegada de un nuevo rey? Y este rey poderoso y un rey eterno. Y dice la palabra, Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes y revela los secretos más profundos. Está hablando de Dios. Por eso, hermano, cuando alguien venga a decirte, hermano, tengo un sueño. ¿Qué querrá decir este sueño? A ver, contámelo. Bueno, ese sueño para mí, espere, pero tómese un minuto para orar por lo menos. Daniel dice un principio claro. Daniel dice, el sueño lo revela Dios que conoce todos los secretos. ¿Me entiende? Entonces no es cuestión de aventurarse y tirarse a la pileta del 10º piso a ver si hay agua o no hay agua. No, todas las cosas tienen que ser guiadas por el Dios de las revelaciones. Y Daniel dijo esto claramente, Él revela los secretos más profundos y conoce lo que ocultan las tinieblas. La luz habita con Él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. ¿Cuánto dicen amén? Nos diste a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc. Ahí estaba el muchacho ya mal, ¿no? Enojado. ¿Pero qué le dijo? Al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios. Daniel le dijo, no mates a los sabios, como si fuera que él tenía autoridad sobre el otro. El otro venía con la autoridad del rey para matarlo, pero Daniel dice, no mates a los sabios. ¿Con qué autoridad venía Daniel? Con el rey de gloria, ¿no? Venía con otra autoridad, por encima de todo. No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación de su sueño. El Arioc lo llevó tranquilo y despacio, dice, prontamente. Bueno, no sé si habrá habido algún carro veloz o algo, pero lo llevó rápido a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. Bueno, Arioc vemos la clase de gente que no pertenece al reino que inmediatamente se pone el honor, ¿no? Rey, yo encontré la solución para usted. Qué falso, ¿no? Él iba a matarlo a todos y se encontró con Daniel y Daniel es el que hizo todo esto. Pero fíjense en ustedes las conductas de los que son del reino y de los que no son del reino. Dice que claramente estaba Daniel presentado delante de él y dice el rey le preguntó a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, le dice, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Qué contestación, ¿no? Pero, ahí viene la parte linda, ¿no? Cuando dice, pero hay un Dios existente en los cielos, aleluya, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En los postreros días. ¿Esta visión, este sueño era para ese momento o era para el postrer de los días?
¿Sabe lo que significa postrer? De ahí viene la palabra postre, ¿no? ¿Usted come el postre antes o después de la comida? ¿Por qué se llama postre? Porque de ahí viene la palabra de postrer, de lo que viene al final. ¿Sí? Es una palabra derivada francesa, ¿sí? Postrer, ahí viene el postre, ¿no? Bueno, yo no soy muy bueno hablando en francés, pero más o menos queda claro, ¿no? Este sueño, esta interpretación, se trata de cambio de reyes y de reino. Y esto acontece desde ahora hasta lo último, hasta el postrer de los tiempos, hasta el final. ¿Ya empieza a ver? ¿A dónde va esto? ¿Ya se ve usted aquí o no? Todavía no se ve, ¿no? Bueno, no dice el nombre suyo, pero habla de un reino. Ahora fíjese lo que dice claramente la palabra del Señor. Le dice que esta visión es para el postrer de los días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. El rey se pone atento. Claro, le iba a contar primero lo que soñó y después la interpretación. Ni siquiera el rey se acordaba lo que había soñado, así que él iba a escuchar lo que él había soñado y no se acordaba. ¿Vio que alguna vez uno sueña y se levanta y dice, che, tuve un sueño, pero no me acuerdo lo que soñó? ¿Le ha pasado a usted o no? Qué lástima, no estaba Daniel, ¿no? Hay cosas que no hace falta, pero bueno, fíjese, el rey estaba por escuchar lo que él había soñado, pero no se lo acordaba, o sea que él estaba así, sentadito escuchando. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿En lo cuándo? En lo porvenir. Siempre apunta a un tiempo. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que cualquier otro vidente. Mire esa característica de reino, ¿no? No se pone chapa, no se pone títulos, ¿no? Yo no soy especial, eso me lo ha dado Dios. Así es la característica. Dice, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías esto. Y aquí una imagen colosal, grande, una estatua que era gigantesca y cuya gloria era sublime. Estaba en pie ante ti y su aspecto era como asombroso. Siempre habla de realeza, todo lo que es asombroso, grande, colosal, habla de reino. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata, sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ya se empieza a ver acá o no? Dígame que ya se empieza a ver acá. Ese monte es Sión, ese monte es el reino. Y el ingrediente, una piedra no cortado con mano humana. Hebreos capítulo 8 dice, no lo busquen, pero dice, aquel tabernáculo no hecho por hombres, sino por Dios mismo. No interviene el hombre, no es de hombre esto, no es natural, es espiritual, es Dios, es el reino de Jesucristo. Este es el sueño, dice. Quedó el rey escuchando el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, habla de Nabucodonosor y de Babilonia, eres el más poderoso rey, a quien Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fuerza y la majestad. ¿Quién es el que da autoridad a los reinos terrenales? Es Dios. ¿Qué le estaba diciendo Daniel? Rey, eres grande, poderoso, majestuoso, pero todo eso te lo ha dado alguien más grande que tú. Amén. Nosotros somos las estrellas de arriba, ¿no? Los que descendemos de arriba, los que venimos de arriba. El reino de Jesucristo. Jesucristo con el Rey. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? ¿Dónde iba?
37, 38. Y donde quiera habitan los hombres y las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. Está hablando de Dios dándole autoridad. Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro, le dijo Daniel a Nabucodonosor. ¿Vio que la estatua era una cabeza de oro? El pecho y los brazos de plata, el vientre y sus muslos eran de bronce, y sus piernas y sus pies eran de hierro, y los dedos eran mitad barro cocido y mitad hierro. 4 manifestaciones de esta imagen. Ahora dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino. ¿Ves que está hablando de gobierno, de reino? Otro reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará, rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrará todo. Y y lo que viste los pies, que eran de los dedos, de parte barro cocido y parte de hierro, representan a un reino dividido, pero habrá en él algo sólido que es el hierro, y también dice, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ahora fíjense en ustedes, lo que ve acá y lo que describe que son 4 reinos, históricamente, esto lo hemos estudiado nosotros en el colegio secundario, todo lo que estudiaron historia de Europa antigua, habrán visto que Babilonia, un reino, un imperio impresionante, donde predominaba el oro, los leones alados de Babilonia predominaban allí, los jardines colgantes de Babilonia como una de las maravillas del mundo en ruinas que han quedado, hablaba del esplendor del oro. Pero resulta ser, dice que el reino que viene después de ti es un reino inferior. ¿Sabe quién los conquista al reino de Babilonia? Dice que él veía la estatua que era de plata, pero que tenía 2 brazos, ¿sí? Ahí son 2 reinos que se unen, son los medos y los persas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Los medos y los persas? ¿Sí? Bueno, ¿cómo logran vencer los medos y los persas, que era un reino inferior a Babilonia? Bueno, fue una noche de fiesta, de mucho alcohol, una fiesta tremenda que estaban allí, y dice que estaban tan borrachos todos, que ellos entraron por un torrente, por un canal, por un desagüe, y aprovecharon que estaban en ese estado y los mataron a todos, y allí quedó gobernando el imperio de los medos, los persas. Por eso eran 2 brazos de plata. ¿Sí? Pero luego vino otro imperio, el de bronce, el imperio de Grecia. Grecia conquista con la manifestación extraordinaria del dominio de Alejandro Magno. Alguno habrá visto películas, habrá visto historia sobre Alejandro Magno, un estratega extraordinario, muy fuerte en milicia. Alejandro Magno, dentro de las milicias, es uno de los que primeramente utilizó la palabra apóstol, porque la palabra apóstol no la inventó Jesús, ¿sí? La palabra apóstol es una palabra griega que viene de una organización de milicia, apostelos. Apostelos son pequeños escuadrones de no más de 12 personas, 12 soldados altamente entrenados y capacitados, que con estrategia invadían en distintos sectores y así ganaban. Por eso cuando Jesús sube al monte y llama a sus discípulos y dice, ustedes serán mis apostelos, ustedes serán mis apóstoles, ellos no pensaban que, qué bueno, vamos a ir por las naciones predicando el evangelio y levantando ofrendas. Ellos nunca pensaron en eso. Ellos pensaron en qué. Se está armando una guerra, una milicia, nosotros vamos a hacer ese reino que vamos a vencer a los romanos. ¿Se dan cuenta? Ellos no dijeron, ¿pues qué? Ellos entendían, sabían que era apóstoles. Porque Alejandro Magno ya había tenido esta conducta 500 años antes. Entonces, Alejandro Magno conquista a los medios y a los persas. Pero, ¿qué pasa? Alejandro Magno era un rey que tenía una gran tendencia al alcohol, una debilidad alcohólica, y él muere muy rápido, muy joven. Una cirrosis terminó con su vida. Pero luego siguen 4 reyes y ya el reino se empieza a dividir, esos 4 generales de Grecia, y por ende quedan muy fácilmente dominados por el imperio que luego se manifiesta como las piernas de hierro, que tritura, que desmenuza, por lo sanguinario, por lo brutal, por lo bárbaro que eran los romanos. Y los romanos ejercieron el dominio total,
Ya antes de la llegada de Cristo, los romanos estaban establecidos como el imperio más fuerte que había. Y fíjense ustedes que la visión era que los 10 dedos de los pies eran mitad de barro cocido y mitad de hierro, y dicen la palabra que eran un reino dividido. Y esto también lo estudió usted. En la vieja Europa, en el continente europeo, eran 10 naciones divididas, y ustedes la estudiaron como los godos, visigodos, ostrogodos, germanos, érulos, francos. Esos son las 10 naciones que después se conocieron como Italia, Alemania, Inglaterra. Todas esas naciones que hoy las conocemos así, eran las 10 naciones. Y que dice la palabra que estaban divididas, que eran solamente se lograban unidad por medio de alianzas humanas. Pero fíjese lo que dice el versículo 42. ¿Queda claro la historia? ¿Ve cómo la historia nos va llevando? Ahora dice, y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será, ¿qué cosa? En parte fuerte, en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclan por medio de alianzas humanas. ¿Saben cuántos intentos hicieron? Alejandro Magno, después fue Carlos Magno, después fue Napoleón Bonaparte. Me estoy salteando para nombrar figuras prominentes que estuvieron en Europa. Hitler fue uno de los más grandes conocidos, Mussolini. ¿Por qué? Porque intentaron ante todas las cosas unificar Europa, pero siempre que lo hacían se casaba la hija del rey de con el hijo de la reina de y trataban de hacer alianza, pero se dividía y nunca podían estar juntos. Lo último, cuando llega el 2000 y nosotros estábamos tomando la sidra el 2000, ¿se acuerdan que llegó el 2000 y pensaron que se perdía el mundo? ¿Ustedes se dan cuenta quién nació ese día? Nació el euro, ¿se acuerdan? La noche del 2000, ahí presentaron el euro, el nacimiento del euro. ¿Y qué hacía el euro? La unidad europea, el mercado común europeo se estaba otra vez fusionando, se estaba uniendo nuevamente. ¿Y qué hicieron para festejar todo esto? Liberaron las fronteras de Europa, no había ninguna frontera, entonces uno podía pasar de acá para allá con todos una misma moneda. Qué hermoso tiempo de unidad. Pero ya estamos llegando, ya estamos casi al ocaso del euro. El euro se está muriendo. La crisis europea, la crisis en Grecia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en toda Europa, las secesiones, la falta de trabajo, el hambre que está empezando a haber, están empezando a dividirse otra vez y dicen, no, el euro no me conviene, vamos a volver a mi libra esterlina, vamos a volver a mi moneda nacional, y otra vez se dividen. ¿Por qué? ¿Por qué se divide? ¿Por qué no pueden estar? Porque el hierro y el barro, por más que estén juntos, no van a fusionarse jamás. ¿Lo ven? Y mire lo que dice el versículo 43. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, solamente por alianzas humanas, pero dice la Escritura, pero no se unirán el uno con el otro. Diga conmigo, no se unirán. Cada vez que buscan unirse, Dios los divide. Cada vez que buscan alianzas humanas, Dios los separa, porque es la visión que tenía Nabucodonosor. Ahora fíjense ustedes, dice que a los pies de esta estatua cayó una gran roca del cielo, no cortada por mano de hombre. Ya sabe quién vino del cielo, quién es la roca de nuestra salvación, quién vino acá a este mundo. ¿Y a dónde golpeó, dice esta roca? En los dedos. ¿A dónde vino a poner su cetro de justicia? Fue en pleno imperio romano. ¿Sí o no? Estaba Herodes. Luego vemos nosotros que la iglesia empieza a tomar apogeo en pleno tiempo de Nerón, matando y martirizando a tantos cristianos. Esto es precioso, pero ya Roma venía en decadencia, cada vez venía en decadencia, se iba dilatando, iba perdiendo. Con la llegada de Constantino, ilusionado con todo esto, y después se enamora de otro lugar, Estambul, y allí hace Constantinopla, y ahí se vuelve loco con su ciudad, abandona Roma. Y entonces ahí comienza la división de Roma y terminan poniendo al emperador Augusto el niño. Tenía 10 años. Papita paloro, decía, no, ¿cómo no vamos a vencer a un niño? Ya el reino estaba totalmente dividido. ¿Por qué? Porque ya había llegado una piedra, había golpeado, había desmenuzado. Desmenuza Roma, Grecia, Medos y Persas, Babilonia. Todo sistema religioso del mundo y gobernaciones del mundo han sido estremecidas. ¿Por qué? Porque lo dilatado de su imperio y su poder no tendrán límite. Se empieza a extender, porque dice que la visión era que cuando
cayó, se hizo un gran monte que se extendió sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor, que el Evangelio de Jesucristo llegó hasta lo último de la tierra, hermanos. Somos el reino de Dios. Y dice la palabra, el versículo 44, y en los días de estos reyes, está hablando de qué? De que vuelvan a intentar alianzas humanas. ¿Saben cuál es la última gran alianza que van a intentar y ya se termina todo esto? Es el ecumenismo, hermano. ¿Se está buscando o no se está buscando un solo gobernante en el mundo? ¿Se está buscando o no se está buscando una sola moneda en el mundo para equilibrar las naciones? El ecumenismo. La New Age, la nueva era, pregonando que todas las religiones están amparadas bajo un solo ideal. Vos sos Dios. No te hace falta nada. La mentalidad de este sistema está llevando ¿a qué? A que haya una unión, pero no tan solo europea, mundial. ¿Lo ven? Cada vez que hay viento de paz, paz, Jesús lo dijo en Mateo 24, vendrá el fin. Pero dice la Escritura, y en los días de estos reyes, cuando vuelvan otra vez a buscar la unidad, ¿qué sucederá? Acá estamos nosotros, hermano. El Dios de los cielos creará, dice, ¿qué dice allí? Levantará. O sea que está, ¿no es cierto? La versión esta dice establecerá. Levantará un reino. Levantará, lo mostrará, lo exhibirá, lo pondrá en inminencia, lo pondrá en autoridad. Eso quiere decir, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, la iglesia universal de Jesucristo en todo el mundo, es el reino de Jesucristo que será manifestado, levantado. Dice, y no habrá jamás, perdón, estoy leyendo otro renglón, dice, y el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido. Está hablando de su imperio que no tiene fin. Ni el reino será dejado a otro pueblo. Quiere decir que ningún otro pueblo más va a venir a conquistar el reino de Jesucristo. No hay ningún otro reino que pueda vencer al reino de Jesucristo. ¿Te das cuenta que nosotros pertenecemos al reino invencible? El reino que jamás será vencido, el reino que jamás será destruido. Usted ha nacido de nuevo y porque ha nacido de nuevo está en el reino invencible de Jesucristo. El reino de Jesucristo ha llegado. El reino está. El rey gobierna. Es el reino, el rey de reyes y señor de señores. En el reino de Jesucristo no hay esclavos, sino reyes. Gracias por tu entusiasmo, hermano. ¿Cuántos van entendiendo? Esclavos de Cristo es ser reyes de Jesucristo. Él es rey de reyes. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que hará, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Bendito sea el Señor. Es nuestra herencia. La tierra será habitada por los justos. Y verás al impío, no lo encontrarás, ya no estará en su lugar, porque será aniquilado. Salmos 37, léalo completo y va a encontrar eso. La tierra es nuestro lugar y reinaremos sobre la tierra. Ya no estará el adversario, no estará Satanás, no existirá más el pecado, no estarán los pecadores, no estarán los impíos, solamente el rey y sus reyes. Él será tabernáculo para sus escogidos. Amén. Tal como viste de aquel monte fue cortada la piedra, no con mano humana, está hablando de la iglesia, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En lo porvenir. ¿Sucedió esto o no? ¿Será cuando Cristo venga por segunda vez? No. Cuando Cristo vino por primera vez, anunció, el reino ha llegado. Cuando Cristo venga por segunda vez, consumará el reino terrenal y ante el gran trono blanco del Señor serán juzgadas todas las naciones y todos. Y entonces la eternidad manifiesta en glorificación será para todos aquellos que han guardado su fe.
Amén. El rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. El rey Nabucodonosor se postró humillado. Amados hermanos, esta es nuestra conducta. Esto es simplemente una introducción histórica para que podamos ver lo que significa justamente el reinado de Jesucristo. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra participación, nuestro desenvolvernos en la tierra, tiene que saber el cristiano qué hay que hacer, qué tengo que hacer. Ya aprendimos la semana pasada que nosotros como sacerdotes debemos orar, adorar y escudriñar las Escrituras, lo que hace el sacerdote dentro del lugar santo, ¿se acuerdan? Y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Ellos nosotros. Nosotros pertenecemos a un reino que tenemos que hacer. Es más, Jesús dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay una esperanza y una promesa tan certera como la de Cristo Jesús. Deberíamos nosotros decir, ¿no es mejor conocer qué tengo que hacer, lo que la Biblia dice que tengo que hacer como rey y sacerdote, y comenzar a vivir como tal? Hermanos, no se trata de que yo voy a vivir esta vida, bueno, como pueda. Voy a la iglesia y mientras tanto me doy unos cuantos gustitos en la carne. Total, cuando yo me muera me voy al cielo. El Señor traerá juicio a las naciones y dirá, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve frío y no me abrigaste, estuve enfermo y no viniste a verme, estuve en la cárcel y no me visitaste, por cuanto no lo hiciste a mis hermanos, a estos más pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. ¿Se dan cuenta que nuestra conducta acá en la tierra va a ser manifestada ante su trono? ¿Usted está viviendo como un hombre o una mujer del reino de los cielos? La iglesia está cumpliendo la misión de reyes en la tierra, embajadores de Jesucristo. ¿Estamos viviendo como tal? Creo que estos estudios nos van a enseñar y nos van a ayudar a cambiar, porque se empieza dando honra al Rey, se empieza dándole respeto, adoración, majestad, sublime gracia y adoración al Rey. Mi obediencia, mi servicio, mi sacrificio. Lo ven desde Abraham, Dios le mostró las estrellas. Isaías confirmó que el reino es eterno. Daniel ve que ese reino cae del cielo como una piedra no cortada por hombres. Con razón Pablo decía que nosotros fuimos escogidos en Dios, en Cristo Jesús, y nos vio sentados en lugares celestiales. ¿Está entendiendo, hermano? Espero que esta noche como introducción nos sirva para meditar y empezar a ver por qué hay tantos versículos, tantos capítulos. Los salmos hablan mucho de monarquía, mucho, y hablan especialmente del reino de Jesucristo. Pero esto es ¿para qué? Para que analice, piense, medite y corrija su vida como todo lo tenemos que hacer ante la luz de la palabra. Vamos a orar. Te quiero dar gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu verdad, por la enseñanza que tú nos das siempre, porque nos corriges, porque nos guías. Qué glorioso es aprender de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también como nuestro Rey de gloria. Y qué bueno es conocer, Señor, acerca de tu reino, lo que tú hiciste, lo que haces, y cómo tú, Señor, nos has introducido al habernos engendrado por el Padre y habernos dado vida para entrar a tu reino, Señor. Hoy, Señor, es nuestra responsabilidad y nuestra necesidad aprender, crecer, madurar y vivir con una conducta de reino aquí en este mundo, con lealtad, con honestidad, con dignidad, con sacrificio, con obediencia, con respeto, porque, Señor, esa es la honra del Rey. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara durante nuestro camino.
Bendigo la vida de mis hermanos. Llévalos, Señor, a una meditación profunda en esta palabra y que cada día, Señor, podamos crecer para darte fruto de gloria a tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos el regreso de sus hogares y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos para la gloria tuya, Señor.